Lo que determina la función de esa proteína en gran parte está determinado por su conformación, por la cantidad de carbonos, de nitrógenos, de oxígenos que tiene. Normalmente esas proteínas se sintetizan de forma inactiva. En las proteínas en general eso se denominan proproteínas. Cuando hablamos de enzimas nos referimos a simógenos. ¿Qué es un simógeno? Una forma inactiva de una enzima. Esto se llama una proenzima. Después de sintetizar esa proenzima, vienen a cabo las modificaciones posttransduccionales. Agregar o retirar algunos grupos funcionales o transferir algunos átomos o algunos electrones. ¿Para qué se requiere? Para tener un óptimo funcionamiento de las enzimas. Primero necesitamos los sustratos. ¿Cuáles son los sustratos de las enzimas? ¿A partir de qué se sintetizan? Aminoácidos. De aminoácidos. Entonces se requiere sobre todo esos que denominamos esenciales. Listo, que pueden ser diferentes si hablamos de una oveja, de un gato, de un perro, de una vaca o de un humano. Pero también es muy importante el componente genético, puesto que esos aminoácidos se van a sintetizar a partir de ese código genético. Por eso en cualquiera de las dos situaciones vamos a presentar trastornos patológicos. La primera, o más bien los dos grupos que aparecen allí, son de enfermedades de tipo relacionados con el componente genético, pero también con la actividad de ciertas proteínas. Las encefalopatías espongiformes se llaman así, muchachos, porque producen o generan cambios en el sistema nervioso central, tales que pareciera que tomara una forma de esponja, por eso se le denominan así. O sea que todas esas neuronas pierden su función y son reemplazadas por un tejido conectivo. En el caso de las vacas, lo llamamos vacas locas. En el caso de ovejas lo llamamos scrappy o ¿cuál es el otro nombre? Encefalopatía espongiforme ovina, encefalopatía espongiforme bovina, y en el caso de las personas sufren un tipo de encefalopatía similar. Se denomina Creutzfeldt-Jakob, en honor pues al médico que hizo la descripción de la enfermedad. La descripción de la enfermedad. Son producidas por algo que denominamos priones. No sé si han escuchado ese término. Un prion es como la fusión, muchachos, entre una proteína y una infección. Por eso es su nombre, prion. Son proteínas mutadas que tienen la característica que se comportan como infecciones, ya que pueden alterar otras proteínas y van generando una reacción en cadena. Y al final de toda esa reacción en cadena viene esa encefalopatía espongiforme. ¿Qué otro tipo de enfermedad hemos discutido que tiene relación con producción de proteínas anómalas? Recuerden nuestra clase anterior, la amiloidosis, caso de Alzheimer. Y también pasa exclusivamente en los primates homínidos. En los restos de mamíferos no sucede ese escorbuto. Es una deficiencia relacionada con la vitamina C. Y esa vitamina C es fundamental para la síntesis del colágeno. El colágeno es una de las proteínas principales del organismo, representa el 25% de la proteína. Hace parte de todos los constituyentes de los tejidos. En humanos se requiere porque no hay la ruta metabólica para la síntesis de vitamina C. En el resto de animales se sintetiza normalmente, por eso las dietas ni siquiera incluyen vitamina C. Dos conceptos relacionados, pero que a su vez es importante diferenciar. La conformación a que hace referencia, muchachos, a esto.
a las cadenas de carbono, cómo se enlazan con sus hidrógenos, sus oxígenos y demás. ¿Listo? Y la configuración a que hace referencia a la posición geométrica, por ejemplo, de algunos grupos funcionales frente a la cadena, que esté abajo, que esté arriba, que esté a la derecha, que esté a la izquierda. ¿Listo? Configuración, adopción geométrica, posición de unos átomos con respecto a los otros. Conformación solamente, ejemplo, 10 carbonos, 10 nitrógenos, lo que lo constituye. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí hacemos una pausa que ya tal vez está muy insoportable. ¿Cómo clasificamos las proteínas, muchachos? ¿Solubles cuáles son? Las que se pueden obtener a partir de solventes acuosos. ¿Listo? Las integrales requieren solventes más potentes, tipo detergentes, alcoholes, cetonas. Podemos decir que hacen parte de la estructura propia pues, de las células. Ejemplo, las que están en la membrana, ellas no se disuelven. Proteínas globulares. Perfecto, ejemplo, las globulinas que discutimos la clase anterior. Esas globulinas adoptan una configuración tan en forma de globo, por eso es su denominación. Proteínas fibrosas. Ahorita lo vamos a ver. Ejemplo, el colágeno. El colágeno está constituido como por una cadena de triple hélice. ¿Qué otra proteína fibrilar es muy importante? Las de los músculos, un par que se llaman actina y miosina. Ellas son las que permiten la contractibilidad. También discutimos en nuestra clase anterior las lipoproteínas, ¿sí se acuerdan? ¿Encargadas de qué? Del transporte de lípidos. Y generalmente ellas también tienen una forma globular. La molécula de lípido va en su parte central. Discutíamos también de esas glucoproteínas, algunas que tienen azúcares en su constitución o como grupos no proteicos. Y unas muy importantes, las metaloproteínas. ¿Quién me da un ejemplo de una metaloproteína que hayamos discutido? Relacionada con el hierro. El hierro no es una proteína, es el mineral, pero discutimos varias que están relacionadas con el hierro. ¿Oh? La hemoglobina, por ejemplo, pero realmente ya no es una metaloproteína, pero algo porque sí tiene hierro. Y ese hierro está constituido dentro de algo que denominamos grupos prostéticos. Más adelante lo vamos a ver. Pero esas metaloproteínas tienen minerales en su constitución. Te cambio el ejemplo. Ejemplo, la ceruloplasmina. Ella se encarga de capturar cierta parte del hierro, que de hecho tiene actividad oxidorreductasa, si lo recuerdan. Cambian el estado de oxidación del hierro. La transferritina, correcto. La ferritina es de almacenamiento y la transferrina es de transporte. Hay dos, y hay muchas. Bien, muchachos. Estructura primaria, cadena de carbonos, nitrógenos, oxígeno. Estructura secundaria, recuerden, ya tiene que ver con la configuración tridimensional y esa está dada porque por los dobles enlaces que se constituyen entre el carbono y el nitrógeno. Terciaria y cuaternaria vienen como una consecuencia de esta secundaria. La terciaria tiene que ver entre los enlaces que se forman a nivel estructural, más adelante lo vamos a ver. Y la cuaternaria con unos dominios. Podemos decir que esas proteínas están constituidas por diferentes regiones o subregiones. A esas se les denomina dominios. Podemos decir que son diferentes péptidos. Bueno, ¿cansados? Sí. Sí, entonces esta parte de las proteínas y ya hacemos la pausa para hablar de las enzimas. Entonces, miren, muchachos, acá que tenemos. Acá tenemos
la estructura secundaria y terciaria de una proteína. La estructura secundaria está dada por esos dobles enlaces que se forman entre carbono y nitrógeno y le va dando esa configuración tridimensional. ¿Listo? La estructura terciaria se da entre los enlaces que se forman en las cadenas laterales. Acá se constituyen algunos enlaces. Entonces eso va configurando, le va dando la naturaleza pues a su proteína. Esto sería una vista frontal, esta de acá sería una vista craneal. Al extremo de las cadenas carbonadas que van todos los radicales. Entonces normalmente estos radicales se ordenan hacia la parte externa. Y recuerden, esos radicales son los que condicionan la actividad biológica de estas proteínas. En la estructura secundaria se habla de hélices alfa, lo que vemos acá, muchachos, y de hojas beta, lo que vemos acá. Si yo hiciera una vista en 2 dimensiones de esas hojas beta, ¿qué es lo que podría observar? Uno, diferencias en la dirección. Observen acá, muchachos. Diferencias en la dirección, que van a condicionar que diferentes espacios, acá lo podemos observar entre los enlaces que forman esas cadenas laterales. ¿Listo? La estructura terciaria y cuaternaria, como son tan complejas, normalmente solemos utilizar una representación de signos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque representar una cadena de 300, 500, 1000 aminoácidos se vuelve muy complejo tratar de hacerlo desde esa forma estructural. Acá, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, el sustrato de esa enzima. Los colores verdes representan las hélices alfa y los colores azulitos representan las hojas beta de esa estructura terciaria. Y ya la cuaternaria, esta es la representación de una proteína en general. La representación se va bajo un diagrama de cintas. ¿Qué representa cada color? Un dominio diferente. Podemos decir que esto perfectamente podría ser un péptido. Acá podemos tener otro péptido. Acá podemos tener otro péptido. Hace referencia a esos dominios. Y las proteínas, en el caso, muchachos, por ejemplo, de una enzima, tenemos un dominio catalítico. Es este representado por el azul claro. El que se une al sustrato. Y tenemos otro dominio, como por ejemplo este amarillito o café. El en que está participando en el direccionamiento del sustrato hacia el sitio catalítico. ¿Listo? ¿Han escuchado hablar del término desnaturalización de proteínas? ¿A qué hace referencia? A la pérdida de esta estructura tridimensional o a su configuración geométrica. Es decir, que no pierde carbonos, no pierde nitrógeno, no pierde oxígeno, no se altera su conformación. ¿Qué es lo que se altera? Su configuración. ¿Listo? Y solamente con que se altere la configuración de esa proteína es suficiente para que ella pierda su función. ¿Bien? Bien, muchachos, hagamos una pausa. Son las 3:04, 15 minutitos. ¿Listo? Échense agüita en la cara, tomen agüita, y despertamos y bueno, Para bailar, no le olvides. no tiene un control de instalado en el... Mayra. Tú no tienes control de... Pero no tengo internet. También te comparto. ¿No es por internet? Ah. Tú vas a cargar el aire. La pelota no rinde.